Bueno, esta es Ya, nuestra ya primera lo plática y de una vez les desmuteé. voy a anunciar la siguiente plática que la vamos a dar el último jueves de febrero. Va a estar con nosotros el doctor Néstor Garel, quien es presidente de la Federación Latinoamericana de Ginecobstetricia. Y Pero sabes que sí se así que escuchó yo el conteo. vayan pensando en apartar tiempo para esa plática porque pues desde Argentina el doctor nos va a hacer favor de apoyarnos con esa plática. Bueno, y el día de hoy, sin más, está con nosotros el doctor Gerardo Aureoles López, quien es médico materno fetal egresado del Instituto Nacional Ya, de ¿eso cómo lo Perinatología hago? y es certificado como ultrasonografista materno fetal por el Colegio de Médicos Militares. También certificado por el Fetal Medicine Foundation y actualmente es tesorero de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología y también es miembro emérito de la Comego. Sin más, está con nosotros el doctor Gerardo Aureoles López. Doctor, adelante. Gracias, doctor Alfonso Fuentes. Primero que nada, pues un agradecimiento por la invitación. Gracias, doctor. Estar allá, como le dije, es para que todos vean que me puse mi guayabera roja muy típica de allá. Acá hace un frío endemoniado, pero me lo aguanto para que me sienta yo en casa con todos ustedes, con todos mis Gracias, hermanos doctor. federados y, y un agradecimiento por parte de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, a quien yo represento como tesorero, y agradeciendo pues la oportunidad que nos dan para darles esta plática que vamos a compartir. Voy a iniciar a compartir la conferencia. Me dicen si estamos ya correctos. Sí, doctor, adelante. Ok, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, la plática se llama Diagnóstico Prenatal, lo que el ginecobstetra está obligado a saber. ¿Por qué hicimos esta plática? Y si ustedes ven, la hicimos en el primer Congreso Nacional Virtual de la Federación el año pasado, y nos pareció importante por todo lo que vamos a platicar ahora y después estamos abiertos a sus preguntas, a sus dudas y comentarios. Miren, estas estadísticas que les estoy presentando son muy importantes. El 90% de las malformaciones congénitas no tienen relación con ningún factor de riesgo en la población y son los causantes del 30% de la mortalidad perinatal y del 2 al 4% de las malformaciones congénitas. Por el otro lado, el 80% de las anomalías cromosómicas no tienen ningún antecedente en la historia familiar, son causantes del 50% de las pérdidas tempranas por anomalías cromosómicas y del 6 a 11% de las causantes de óbito y muertes neonatales. Quiero que se graben esta. Quédense con 90-80, 90-80. 90 malformaciones congénitas, 80% anomalías cromosómicas que no tienen ningún antecedente de riesgo. De tal manera que cuando hacemos nuestra historia clínica, pues no encontramos ningún antecedente, entonces decimos, no, pues ¿por qué hacer lo que vamos a proponer? Hay 3 estudios fundamentales en el estudio de ultrasonido durante el embarazo. El primero es el tamizaje de aneuploidías y de preeclampsia temprana en la semana 11-14 de la gestación. El segundo es el estudio estructural y el tercero es el perfil biofísico. ¿Qué hacemos de la semana 11-14? Bueno, primero tenemos que saber que nuestro feto no mida menos de 45 milímetros de longitud craneocaudal. Doc, perdone que Sí, lo interrumpa. ¿Sí compartió su pantalla? sí, la estoy compartiendo. Ah, ok. ¿Sí, Muchas sí la gracias. están viendo? Me están avisando que no, por eso. Ok, ahora ya se ve en Ahora pantalla sí, completa. ya, ahí Oh, estamos. ahora sí, ahora sí. Entonces, nos vamos a
bueno, ya les hice la presentación de por qué y por qué se llama así la presentación. Y les comentaba yo que vieran esta primera imagen. Es muy importante porque el 90% de las malformaciones congénitas se dan en poblaciones sin factores de riesgo. El 30% de la mortalidad perinatal está dada por estas malformaciones congénitas que suceden en un 2 a 4% de la población general. Y del otro lado les pongo que el 80% de las anomalías cromosómicas también no tienen historia familiar ni historia clínica previa que expliquen por qué sucedieron. Son causantes del 6 al 11% de los óbitos en muertes neonatales y el 50% de las pérdidas tempranas se han dado por estas anomalías cromosómicas. Entonces, muchas veces llega la paciente con un embarazo de 8 o 9 semanas ya con un aborto en evolución, donde ya no vemos ni siquiera el embrioncito y no supimos qué pasó, ¿no? Pero podemos suponer que el 80% de estos casos fueron causados por una alteración cromosómica. Ahora sí se está viendo las imágenes, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, hay tres estudios fundamentales en ultrasonido que tenemos que tomar muy en cuenta, que son, uno, el tamizaje para aneuploidías y preeclampsia temprana entre la semana 11-14 de la gestación, el estudio estructural, que se hace entre la semana 18 a 23, y el perfil biofísico, que lo hacemos a partir idealmente de la semana 34. Entonces, ¿qué hacemos en la semana 11-14? Primero tenemos que estar seguros de que nuestro feto no mida en su longitud cefalocaudal menos de 45 o más de 84 milímetros. Y ahorita lo vamos a platicar por qué. Pero ¿cuáles son los marcadores ultrasonográficos para el riesgo de aneuploidías? Bueno, medimos la translucencia nucal, la presencia del hueso nasal, medimos el ductus venoso, la presencia o ausencia del reflujo tricuspidio. Tenemos que ver el corazón ya desde estas semanas y ver que tenga sus 4 cámaras. Demostrar que vimos la cámara gástrica, la vejiga urinaria y el diafragma. La frecuencia cardíaca fetal es importantísima y ahorita se lo vamos a explicar por qué. Tenemos que demostrar que el cordón umbilical tiene 3 vasos y eso lo hacemos viendo las 2 arterias umbilicales perivesicales, porque son muy chiquitos estos fetitos, pero la ausencia de una arteria umbilical ya nos está orientando hacia la posibilidad de una alteración de aneuploidía o alguna otra malformación cardíaca o renal. Y finalmente hacemos la medición de la longitud del cérvix y tenemos técnicas como la medición normal, que es la mejor, lo que se hace comúnmente, la longitud cervical, pero ahora ya tenemos la elastografía que mide la dureza de ese cérvix y las pruebas de resistencia cervical. Entonces, para que quede claro este cuadrito, en la semana 11-14 hacemos tamizaje para aneuploidías y para preeclampsia temprana sobre todo. Hay los marcadores bioquímicos, ultrasonográficos y la cervicometría. De la semana 18 a la 23 podemos hacer un cuádruple marcador. A partir de las 15 semanas ya tiene validez, ya prácticamente no lo usamos porque nos hemos ido al duotest, que es mucho más temprano, y el estudio estructural de la semana 18-23. Esto lo decidimos nosotros dependiendo del peso y la talla de la paciente. Pacientes delgaditas podemos hacer ya un estructural a la semana 18, pero en pacientes con sobrepeso tenemos que esperar hasta las 22, 23 semanas para poder ver, porque la cantidad de grasa nos disminuye la calidad de la imagen y no podemos ver a lo mejor un estudio estructural de neuroanatomía o un estudio de ecocardiografía. Y finalmente, a partir de la semana 34, las pruebas de vigilancia fetal,
conocidas comúnmente como el perfil biofísico. Y miren, esta es la curva con la que van apareciendo la mayoría de las aneuploidías y las alteraciones cromosómicas, y esto se conoce desde hace muchos años, desde antes de los 80s, y el doctor Caldeiro Barcia fue de los pioneros en decir, bueno, a partir de los 35 años, esto se eleva, porque aquí más o menos se mantiene la curva, pero se eleva. Entonces, nuestra media fueron los 35 años durante muchos años. Y decíamos, bueno, a las mujeres de menos de 35 años, no hay que hacerles nada, no pasa nada. Y a las que tienen más de 35, no, ya va aumentando los riesgos para aneuploidías, para síndrome de Down sobre todo. Entonces, nos tocó una época, yo la viví entre los 88 a los 1992, en que hacíamos a toda mujer de más de 35 años una amniocentesis. Y resultaba que de cada 100 amniocentesis, solamente menos del 1% tenían una aneuploidía. Esto quería decir que estábamos picando y arriesgando a más del 99% de las mujeres porque no tenían ninguna alteración. Sin embargo, las que tenían más de 40 años, sí encontrábamos ya una frecuencia mucho más elevada, como ustedes van viendo aquí, conforme avanza la edad, pues la frecuencia en las semanas iba aumentando de alteraciones cromosómicas. Sin embargo, encontramos también que hay algunas alteraciones como las trisomías y las triploidías, sobre todo el síndrome de Turner, que no tiene relación con la edad. Entonces, decíamos, no, si no tiene más de 35 años, no le hagas nada, déjala, está en paz, ¿no? Sí puede tener una triploidía o un síndrome de Turner, y ahora conocemos muchas otras de lesiones cromosómicas que pueden estar presentes y no las detectaban. De tal manera que, fíjense, en los 70s, el 5% de las embarazadas tenían una alteración, pero ya para el año 2000, el 20% de las embarazadas y hasta el 50% les encontrábamos trisomías porque empezamos a hacer un tamizaje. ¿Qué quiere decir el tamizaje? Que empezamos a separar dos grupos de edades. Ya no de edades, sino qué grupo de mujeres embarazadas ameritan un estudio especializado y cuáles no. No voy a picotear a todas las que tienen más de 35 años, pero no voy a dejar de evaluar a las que tienen menos de 35 años. De ahí vinieron las nuevas técnicas ultrasonográficas y bioquímicas para poder separar estos dos grupos. Y eso nos permitió disminuir una gran cantidad de amniocentesis y de biopsias coriales y de poder detectar una gran cantidad de pacientes menores de 35 años que tenían un riesgo sin antecedentes. Entonces, esta plática yo quiero que quede claro. Estamos haciendo tamizaje para diferenciar grupos de riesgo y grupos de bajo riesgo, independientemente de la edad. Claro, cuando yo hago un ultrasonido de la 1114 en una mujer de 40 años, aunque todos mis marcadores ultrasonográficos sean normales, me la va, las calculadoras, sobre todo la del doctor Nicolaides en Inglaterra, me va a aventar a esta paciente en un alto riesgo, nada más por la edad, y justifica otra serie de estudios. ¿Qué hacemos de los marcadores bioquímicos? Bueno, entre la semana 11 y 14 tenemos el duotest. ¿Qué es el duotest? La gonadotropina coriónica libre y el PAPEI, la proteína A, combinados con los marcadores ultrasonográficos. Yo tengo un estudio de la semana 11-14 alterado en una paciente que tiene más de 35 años y aunque tenga 20 años, está alterado, hágase un duotest. Y entonces vamos a llegar a poder decidir a qué siguiente paso vamos. Aquí viene la pregunta, el DNA fetal como tamizaje de aneuploidías en sangre materna. ¿A quiénes se los voy a hacer? Bueno, a pacientes con antecedentes de riesgo,
Oiga, doctor, yo ya tuve un hijo con síndrome de Down. De entrada yo le hago un cariotipo a la pareja para ver si no tienen un factor dominante. Y el tamizaje, o en el caso de tamizaje de 11-14 alterado, con un DOTES también alterado, que marque un alto riesgo para nucleolías. Pero el tamizaje del DNA fetal en sangre materna no es diagnóstico. Fíjense, se recomienda después de la semana 10, porque antes puede no haber suficientes células fetales en sangre materna y tener una falsa negativa. Es un estudio de tamizaje. Es importante porque detecta hasta un 99% de los fetos con síndrome de Down, 95 con una trisomía 18 y 96 para una trisomía 13, pero no se considera un estudio diagnóstico, es de tamizaje. ¿Esto qué quiere decir? Que yo hice una 11-14 con un DOTES que me salieron alterados y en el tamizaje me dicen, oye, salió positivo a Down, sigue siendo tamizaje. No puedo ser diagnóstico. Y si el resultado es positivo, se deberá de hacer una amniocentesis como diagnóstico definitivo o una biopsia de vellosidades coriales. Claro, generalmente después de la 14 yo prefiero hacer a la semana 15-16 una amniocentesis porque me detecta no nada más la trisomía 21, la 18 y la 13, me detecta todas las aneuploidías, puedo hacer un cariotipo con micro de lesiones y hacer un diagnóstico de muchas otras alteraciones cromosómicas. ¿Y por qué pasa que no lo consideramos como diagnóstico? Porque aunque dices un 99%, ese 1% puede estar dado, o este 99% puede estar dado porque nosotros en la sangre materna detectamos células, pero estas células vienen de la placenta, no directamente del feto, son de la placenta. Y entonces yo puedo tener mosaicos placentarios o mujeres obesas donde disminuye la calidad de la detección o que se hace antes de la semana 10 y la muestra fue mala. Y entonces yo no puedo asegurar, aunque me digan 99% de este niño tiene síndrome de Down, yo no puedo asegurar porque la pareja va a tomar una decisión. Y como se considera el tamizaje, tengo que pasar entonces a los estudios de diagnóstico. Miren, esta gráfica es muy interesante, es del doctor Nicolaides, y dice, bueno, si nada más pides el DNA fetal, porque tuvo su auge que decían, hazle un DNA fetal, hombre, ¿para qué le haces un 11-14? ¿Para qué le haces un DOTES? Pídele un DNA fetal. Si te sale negativo, te sigues con el ultrasonido de rutina. Pero cuando sale positivo, ¿qué hay que hacer? Prueba invasiva, amniocentesis o biopsia de vellosidades coriales. Pero dice, bueno, vamos a hacer el screening del primer trimestre combinado con el duotest. Bueno, volvemos a lo mismo. Alto riesgo, prueba invasiva. Bajo riesgo, seguimos el seguimiento con ultrasonido. Pero cuando combinamos la edad materna con el ultrasonido y las pruebas bioquímicas, volvíamos a lo mismo. DNA fetal alterado, prueba invasiva. Bajo riesgo, ultrasonido de seguimiento. Por eso, esto quiero que quede muy claro, creo que de las cosas que a mí más me interesan en esta plática, es que no se confundan. El tamizaje de la semana 11-14 con el ultrasonido, más la flujometría de arterias uterinas, nos dan muchos otros datos que nada tienen que ver con las trisomías. Y si ustedes nada más hacen el tamizaje de células fetales en sangre materna, nada más están evaluando trisomía 21, 18 y 13 y se están perdiendo muchas otras cosas. Y sale positivo, no le puedo decir a mi paciente, sí, tu bebé tiene síndrome de Down, no. Tengo que hacer la amniocentesis o la biopsia de vellosidades coriales. La frecuencia cardíaca fetal, miren qué interesante esto, para la trisomía 21 prácticamente no se modifica. Nuestros bebés que medimos entre la semana 11 y 14 andan alrededor de los 160 latidos por minuto, un poquito más acelerados, un poquito menos, pero no nos sirve mucho. Sin embargo, para la trisomía 18 hemos visto que son más bradicárdicos,
que taquicárdicos y que están por debajo de la media de los 160 latidos por minuto. Y peor tantito, para la trisomía 13, esto sí es muy importante, casi todos estos fetos están arriba de los 180 latidos por minuto. Por lo tanto, si yo hago mi estudio de tamizaje de la 11-14 y le mido la frecuencia cardíaca y está arriba de 180, cuidado, tengo que buscar y ser muy cuidadoso en mi resto de marcadores porque puedo estar ante una trisomía 13 solamente nada más por la frecuencia cardíaca fetal. El tamizaje para preeclampsia y restricción del crecimiento intrauterino, pues es el mismo de la 11-14, pero igual que en todos los casos, una buena historia clínica. ¿Tuviste preeclampsia? No, nunca me he embarazado, o sí ya la tuve, o la tuve en el puerperio. Son muy distintos los manejos de una preeclampsia del puerperio que una preeclampsia temprana, que una preeclampsia tardía durante el embarazo. ¿Qué grupo étnico es? Es más frecuente en la raza negra. Cada vez vamos a tener más grupo étnico afroamericano o afromexicano, porque nos están llegando una cantidad de asiáticos impresionante y sobre todo de Haití. La obesidad es otro patrón importante. Las mujeres obesas tienen mucho más riesgo de tener hipercolesterolemias y lesión de sus arterias uterinas y van a desarrollar una preeclampsia. Antecedentes personales o familiares de preeclampsia o eclampsia y también los antecedentes obviamente de enfermedades hematológicas como el síndrome de HELP, y de ahí vienen un montón de otras patologías que ustedes pueden investigar a través de su historia clínica que nos orienten a que esta paciente puede tener una preeclampsia. ¿Cuáles son los marcadores bioquímicos para preeclampsia? Bueno, tenemos el factor del crecimiento placentario, tenemos el factor antiangiogénico que está aumentado y en cambio el factor de crecimiento placentario está disminuido y el PAPEI, que es la proteína A, está disminuida. Esta la medimos en el DOTES junto con la gonadotropina en la semana 11-14. O sea que si yo hago un DOTES en la semana 14 y ya tengo un PAPEI disminuido, ya me van a aumentar mi riesgo y ya me está orientando hacia dónde debo de ir. Los marcadores ultrasonográficos son el índice de pulsatilidad alto de las arterias uterinas y su medición debe ser bilateral. ¿Qué quiere decir esto del índice de pulsatilidad? Bueno, un índice de pulsatilidad lo único que nos dice es que la presión de las arterias uterinas es muy alta. Si están anormales porque están estrechas y entonces el índice es alto y entonces esta paciente tiene una mala irrigación uterina y se debe hacer bilateral porque sacamos promedios. Hay placentaciones derechas donde la uterina derecha nos da un índice muy bajo, dice aquí pasa la sangre perfecto, en abundancia, y del lado izquierdo es muy estrecho y a la hora que sacamos el promedio dice, no, está bien el promedio. Esto no lo sabíamos antes, entonces a veces medíamos un lado o el otro y no nos habíamos dado cuenta de que la placentación, si era derecha o izquierda, cambiaba el flujo de una arteria contra la otra, por eso se tiene que ser bilateral. Y esto lo pongo, no viene aparentemente al caso, pero es muy importante, porque si yo detecto que hay un índice de pulsatilidad patológico antes de la semana 16, yo puedo iniciar mi tratamiento con aspirina. La dosis es de 150 miligramos diarios, ya no es de 100, eso ya cambió hace mucho tiempo. Se necesitan 150 miligramos diarios y si se inicia antes de la semana 14 es ideal. Pero esto lo hacemos en pacientes que desde nuestra historia clínica nos dicen que ya tienen antecedentes de preeclampsias previas. Pero es raro, casi nunca hacemos esto, lo hacemos entre las 11, 14. Pero si yo lo detecto antes de las 14 semanas, puedo iniciar el tratamiento y voy a tener éxito. El uso de aspirina a 150 miligramos diarios ha demostrado una disminución en el riesgo de preeclampsia temprana antes de la semana 34 en un 62%
y hasta en un 84% después de la semana 34. Lo mismo pasa para el retardo en el crecimiento, porque el retardo en el crecimiento intrauterino van de la mano con la preeclampsia. ¿Por qué se produce un retardo en el crecimiento uterino y por qué se produce una preeclampsia temprana? Por una mala placentación. Algo sucedió en las primeras semanas de la gestación en la que la invasión trofoblástica fue deficiente, pudo haber sido por enfermedades infecciosas, pudo haber sido por una arteriosclerosis o por una malformación o por simplemente porque esas arterias uterinas son de mala calidad. Y el tratamiento es el mismo. ¿Cómo puedo yo prevenir un retardo en el crecimiento intrauterino causado por una mala placentación y un mal flujo placentario? Con el tratamiento de la aspirina. Y el seguimiento es el crecimiento fetal. ¿Por qué hago este comentario? Porque no todos los retrasos en el crecimiento intrauterino son por una mala perfusión placentaria. Hay otras causas de tipo infeccioso, de tipo de enfermedades sistémicas en la mamá, si son hipertensas, si son diabéticas, hay otras causas. Pero estos son los marcadores que tenemos nosotros para poderla predecir y prevenir. La cervicometría. ¿Por qué la cervicometría? Porque su medición va variando de acuerdo a la edad gestacional, se debe hacer por vía vaginal. La elastografía, que se conoce muy poco, yo tengo ya varios años haciéndola aquí en México, y es un método que cada vez tiene más aplicaciones en la predicción de parto pretérmino, perdón. ¿Qué es la cervicometría y la elastografía? Bueno, la elastografía mide la cantidad de tejido colágeno que tiene ese orificio interno comparado con el tejido muscular. Se puede combinar con el índice de resistencia cervical y la elastografía, pero si no tenemos elastografía, la medición del cervix entre la semana 11 y 14 sigue siendo el método de elección y es muy fácil de hacer. ¿Cuáles son las causas de dilatación cervical? Son muchas, pero la que a nosotros nos interesa es la que podemos predecir, que sería la insuficiencia congénita de la continencia cervical. Es cuando se ha invertido la cantidad de músculo contra la cantidad de colágeno y tenemos más músculo que colágeno y tenemos un cervix débil y yo no me tengo que esperar a que esta paciente tenga 3 o 2 pérdidas antes de la semana 16 para pensar que tiene una incompetencia del istmo, como decíamos antes, o ahora le llamamos incontinencia cervical, y evitarlo y hacer un tratamiento ya sea con un cerclaje o con un presario o depende de la edad gestacional en la que hacemos el diagnóstico. ¿A quiénes realizarle entonces la cervicometría? Bueno, a pacientes con historia de pérdida gestacional pretérmino, antecedentes de cirugía cervical, la conización ha sido abusada, hay muchas pacientes que ni tienen papiloma, pero les hacen una colposcopía, les dicen que tiene papiloma y les rebanan la mitad del cervix y ya le dieron al traste a ese cervix. Múltiples biopsias también son causas de pérdida de la continencia cervical. Y sobre todo también antecedentes de partos distóxicos con lesión cervical sin una adecuada reparación. Nosotros a veces ponemos el espejo y vemos un cervix que tiene ahí una cicatriz lateral y que nunca la repararon, ¿no? ¿Para qué? No pasa nada. Y nosotros en la vieja escuela, actualmente yo atiendo un parto y pongo mis valvas y agarro mis piezas de anillo y reviso perfectamente ese cervix, aunque haya sido un parto totalmente eutóxico. En pacientes con historia de pérdida de pretérmino, se iniciará su seguimiento a partir de la semana 14. Perdón. De la semana 14 a la 16, si se cuenta con la elastografía desde la semana 10 a 12, yo ya puedo hacer un estudio elastográfico y predecir si ese cuello es incompetente porque tiene una poca cantidad de colágeno en su orificio interno. En pacientes con historia de pérdida gestacional pretérmino, se puede iniciar desde la semana 18 a las 23 semanas. ¿Qué es lo normal en la longitud cervical?
Bueno, antes de las 22 semanas debe medir más de 40 milímetros. Entre la semana 22 a las 32, más de 35 milímetros. Y después de la semana 32, más de 30 milímetros. Si mi cuello se está cortando, yo estoy teniendo un problema y puedo tener un parto pretérmino. Este es un diagramita muy sencillo, donde se mide del orificio interno al orificio externo, sin tomar en cuenta cuando existe un poquito de tunelización. Es un tema distinto que un día podríamos platicar totalmente de cervicometría en prevención de parto pretérmino. Esto es un diagrama muy explícito. Y aquí les pongo lo que hacemos. Miren, este es el canal cervical, el orificio interno, el orificio externo, la longitud del cervix, mi transductor vaginal, viendo, y veo que la mucosa endocervical se pinta en colores rojos y amarillos, y lo que tiene mucho colágeno y es duro, en verdes y azules. El orificio externo tiene esta forma de X, donde vemos la mucosa endocervical en el orificio externo, y verdes y azules porque tiene buena cantidad de colágeno. Pero esta es la más importante. Yo veo mi orificio interno y veo que tiene rodeado de azul y de verde. Aquí no hay un cuello incompetente. Si esta imagen de rojos y amarillos los encuentro acá, este cuello tiene poco colágeno y las probabilidades de un parto pretérmino son altas. Desgraciadamente, cuando yo les aviso a los médicos que me mandan a pacientes, les digo, ten cuidado, tiene una elastografía mala, tienes que tener una vigilancia, mándamela en 2 semanas para hacerle otra cervicometría. No han hecho caso y hemos tenido varios casos de pérdidas qué pena, no hice caso y a las 16, 17 semanas pues el bebé se salió. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que hablamos de la semana 11, 14, esto es lo más muy importante en esas semanas. ¿Qué hacemos en la 18-23? Se debe de ofrecer a toda paciente embarazada. ¿Por qué? Por la imagen que les pasé al principio. El 80% de las malformaciones congénitas no tienen relación con ningún antecedente. Se dan en mujeres de 18 años, de 20, de 30, de 40. Entonces, ofrecerle a mi paciente un estructural de las 18 a las 23 semanas se debe de ofrecer a toda paciente embarazada. Las malformaciones congénitas no tienen relación con la edad de la paciente. Puede no haber ningún antecedente de riesgo y es un estudio anatómico fetal muy detallado. ¿Cuándo escojo yo las 18 a las 23? Depende de la talla. Si la mujer es delgadita y se puede ver muy bien, desde las 18 ya puedo hacer un buen estudio estructural. Si la mujer ya es pasadita de peso, prefiero hacerla a las 23 porque no puedo hacer un buen estudio de corazón y de cerebro porque la grasa del abdomen me disminuye la calidad de mis imágenes. De tal manera que nosotros podemos diagnosticar hasta el 95% de las malformaciones del sistema nervioso central, hasta un 90% de tracto urinario, alteraciones cardíacas hasta un 80% y musculoesqueléticas hasta un 55%. Pero este es el reporte de ACOG en el 2016. Estamos en el 2022. No tenemos una actualización de ACOG, pero yo les puedo asegurar que hemos avanzado en estos 4 rubros, sobre todo en las musculoesqueléticas, porque no podíamos ver los deditos. Y ahora con los equipos que tenemos, utilizamos la tercera dimensión y veo las manos y veo los pies y les veo los dedos, y con 2 dimensiones puedo ver todos los huesitos de metatarsianos y metacarpianos. En alteraciones cardíacas, ahora con el stick y la tercera dimensión oblicua, tridimensional, en multicortes, podemos ver un corazón perfectamente y yo puedo diagnosticar la mayoría de las alteraciones cardíacas. Y en el tracto urinario, pues no se diga. Prácticamente estamos al 100% junto con el sistema nervioso central. Esto es lo que la COG dice. Lo mínimo que debes de investigar en cabeza, cara y cuello es la integridad del cráneo y la línea media, el atrio ventricular, los plexos coroideos,
el cabum de septuple lucidum. Si yo no veo cabum, tengo que sospechar una genesia del cuerpo calloso. Tálamos, fosa posterior, cerebelo, cisterna magna, plexos, pliegue nucal. Cuando no se hizo una 11-14, que ya no puedo valorar la translucencia nucal, pues un pliegue nucal muy amplio sí me puede estar traduciendo que pues no se vio, pero a lo mejor es un niño con Down. Columna vertebral, todos los segmentos, 5 segmentos, atlas, axis, cervical, tórax, lumbar y sacro. En tórax vemos corazón. Antes decían, veamos las 4 cámaras y los tractos de salida y 3 vasos. No, actualmente hacemos toda la rutina de corazón completita, que nos lleva 20 minutos. La presencia del diafragma, en abdomen, el estómago, ¿en dónde está? Está colocado en su sitio normal, está en el hemisferio izquierdo y centrado. No lo veo, puede haber una hernia diafragmática y puede estar metido en el pulmón del lado izquierdo, o puedo tener un desplazamiento hacia adelante por una tumoración posterior, etc. Las áreas renales y la vejiga, el estado del cordón y número de vasos, y en extremidades nos pedían antes presencia o ausencia y la visualización de los segmentos, los 3 segmentos y posiciones anormales. Ahora lo que hacemos es medición de todos los huesos largos. Tenemos que ver las manos completas con sus 5 dedos cada mano, con sus 5 dedos cada pie. Tenemos que ver talón a pie al pulgar, tenemos que ver la forma del empeine, etcétera, etcétera. Entonces, esto, que son lo mínimo que se tiene que ver, yo se los diría, tienes un equipo de ultrasonido en tu consultorio, esto es lo que tienes que saber valorar, mínimo. Pero idealmente, si no eres materno fetal y no tienes un entrenamiento en la exploración anatómica de un bebé, mándaselo a un materno fetal, no te quedes con ese compromiso. Miren, hemos visto pacientes que demandan al médico porque nace con un labio leporino y, y el médico nunca les dijo que existían estos estudios especializados por médicos ultrasonografistas materno-fetales altamente especializados y con muy buen equipamiento de ultrasonido que podía haberse detectado, y entonces no podemos hacer nada sino nada, pero por lo menos yo le pude haber dicho, ¿sabes qué? Tiene un labio leporino y el paladar ya lo vi porque tengo cortes oblicuos multidimensionales, ortogonales, para poder saber si abarca el labio, la encía y el paladar. Y cuando nace tu bebé ya tengo el equipo de cirujanos pediatras para tomarle sus moldes, prepararse ese paladar para que el bebé se pueda alimentar, y a la semana 10 inician las cirugías. El perfil biofísico es del último que quiero hablar, voy a hablar un poquito de esto. Es una evaluación de la relación funcional entre el feto y la placenta. Valoramos el líquido amniótico, la madurez de la placenta que esté acorde a las semanas de gestación. Hacemos una fetometría y una curva de crecimiento personalizada, porque vamos viendo si este bebé ha ido creciendo adecuadamente o no. Y sobre todo, lo más importante, hacemos una flujometría de la arteria umbilical, de la cerebral media para hacer un índice cerebroplacentario, y las 2 arterias uterinas. Yo tuve 2 arterias uterinas normales al principio del embarazo, sí, pero la paciente subió 20 kilos y ahorita puedo tener una restricción y puedo tener un envejecimiento placentario por acúmulos de calcio y de tejido granulomatoso, y entonces esta placenta ya no está funcionando igual y este bebito ya no está teniendo una salud fetoplacentaria. Y seguimos utilizando el registro cardiotocográfico. ¿Por qué? Porque nos dice mucho de lo que está pasando en 20 o 30 minutos, que yo no veo una frecuencia cardíaca normal en 5 segundos que la veo, a tener un registro para ver cómo reacciona esa frecuencia cardíaca contra los movimientos fetales, contra las contracciones de Braxton Hicks si ya existen en ese momento. Entonces, ¿a quién realizarle un perfil biofísico? Bueno,
a mí me gusta hacérselo a todas mis pacientes, pero si estoy en una institución o estoy en un lugar donde no lo puedo hacer a todos, porque es difícil, no existe en ninguna parte en el mundo a que se les haga a todos los pacientes. Pero puedo hacer este tamizaje. Pacientes con estudio estructural alterado, restricción de crecimiento intrauterino en cualquiera de sus 5 tipos, alteraciones en la cantidad de líquido amniótico, discrepancia entre la madurez placentaria y la edad gestacional, y ojo, aquí no tengo yo los estudios estadísticos después de 3 años de trabajar en un servicio de medicina materno-fetal en el ISSSTE porque no se podía. Yo detectaba una placenta ya con muchas calcificaciones a la semana 34 y les decía, esta paciente vigílenla porque puede tener una preeclampsia del puerperio. Y ya nació, ya se fue y la paciente la dieron de alta y no seguimos. Pero en mi consulta privada sí he podido yo demostrar que una madurez placentaria adelantada a la edad gestacional tiene una incidencia de más del 30% de desarrollar una preeclampsia del puerperio. Estas pacientes, yo las cito cada semana para tomar su presión arterial. Alteración en los índices de pulsatilidad de la arteria del cordón y de la cerebral media. Esto me indica, en este caso, cuando empieza a haber dilatación cerebral, cuidado, cuidado. Este bebé ya no está recibiendo una buena oxigenación placentaria y ya está sacrificando órganos como es el riñón, como es el hígado, como son extremidades, y estos están dilatando las arterias cerebrales. Decíamos, ay, qué bueno, mira, tiene un índice de pulsatilidad muy bajo, la cerebral tiene una gran perfusión. No, después nos dimos cuenta que estábamos equivocados, que una arteria cerebral que se empieza a dilatar nos está diciendo, cuidado, está sacrificando este bebé otros órganos porque este bebé ya está sufriendo de una hipoxia. Y en pacientes con enfermedades asociadas al embarazo, como es la hipertensión, la diabetes, enfermedades de la colágena, autoinmunes, o hipotiroidismo, etcétera, etcétera. La enfermedad que ustedes gusten que pueda estar acompañada del embarazo, se les deberá de hacer un perfil biofísico. Mi recomendación es hacerlo siempre a la semana 36. Y nos llevamos muchas sorpresas, sobre todo de compromisos de cordón. Ustedes se encuentran un compromiso de cordón importante, le dicen al paciente y ustedes ya están previniendo que a lo mejor este parto va a ser complicado y va a terminar en una cesárea de urgencia, porque tiene una doble circular. Aunque no esté apretada en ese momento y mi flujometría del cordón sea normal, lo más probable es que durante el trabajo de parto se va a apretar y yo tengo que, si le doy trabajo de parto, tener una vigilancia cardiográfica continua durante todo el trabajo de parto y se lo estamos advirtiendo porque tenemos un perfil biofísico alterado. Entonces valoramos el desarrollo del bebé, la calidad de la placenta, la flujometría del cordón umbilical y el índice de Phelan, que todos conocemos, que debe estar a la semana 36 por arriba de 8 y por abajo de 24. Y también hacemos actualmente la flujometría de la arteria cerebral media para hacer el cálculo del índice cerebroplacentario y finalmente volvemos a medir la flujometría de las arterias uterinas porque hay pacientes que desarrollaron una diabetes gestacional o que ya eran hipertensas y al principio aparentemente estaba bien y ahora tenemos una arteria anormal. Esta es una flujometría normal, vean la diástole, una superdiástole casi se junta con la sístole, con un índice de pulsatilidad de 0.63, o sea, esta es una manguera abierta, está perfecta, yo estoy tranquilo, tiene 25 semanas porque es lo que hago yo cuando hago el estructural. Y finalmente, nuestro registro cardiotocográfico. Muchas veces me preguntan, doctor, si ya tenemos estos valores de índices de pulsatilidad y de todo esto, ¿vale la pena hacerlo? Sí, claro que vale la pena. Porque hay cosas que yo no puedo detectar hasta que no veo qué pasa con una contracción de Barston-Hicks, cuánta movilidad fetal tiene, si mi basal se mantiene, si tengo un patrón reactivo, si no tengo deceleraciones patológicas, y es parte del perfil biofísico. Entonces,
se debe de combinar con los otros parámetros que ya he mencionado. En conclusión, el ginecobstetra deberá estar enterado de todos estos estudios. No es que los deban de saber hacer, no, no. Esto pertenece a una subespecialidad que hacemos los que nos enloquecimos con el ultrasonido y con la fisiopatología fetal y nos enamoramos de esto. No, no es obligado que lo sepan hacer, por favor, y menos que tengan un equipo, mejor cómprense un departamento, pero, pero deben de saber que existe y se lo deben de decir a su paciente y deben de explicarle qué es diagnóstico y qué es tamizaje. Cuidado, no, hace unas células fetales en sangre materna y ya vemos si no tiene un síndrome de Down. No, sí, pero es tamizaje, ¿eh? No es diagnóstico. Y estoy dejando de ver muchas otras cosas que puedo ver en la semana 11 y 14. Por ejemplo, un ductus venoso alterado que me dice, puede tener un Down, pero puede tener una malformación cardíaca. Evalúese en la semana 18-23 en el estructural. Se deberá de ofrecer a toda la paciente embarazada, aun cuando no tenga antecedentes de riesgo, por lo que ya repetí 20,000 veces. Por favor, díganle a su paciente que existen estos estudios y que no importa su edad, que vale la pena. ¿No se los pueden hacer? Lo siento, ni modo. Pero yo te dije que existen. Por lo tanto, el no informar y ofrecer estos estudios a tu paciente embarazada puede tener implicaciones legales. Miren, nosotros en el Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia y en la Federación hemos recibido interconsultas con la CONAMED porque la paciente demanda al médico porque el niño nació con labio leporino y el médico nunca le dijo que existía un estudio estructural. La paciente se investiga, se entera, lo demandan y por falta de información el médico ha perdido el pleito legal que sale en muchos millones de pesos. No es lo más importante, a mí lo que me importa es darle a mi paciente salud, pero debemos de cuidarnos de esta parte legal. Por lo tanto, deberás tener una carta de consentimiento informado, mismo que deberá de firmar la paciente con su puño y letra, independientemente de que acepte o no el estudio. Pero que ella diga, sí, el doctor me dijo que existen estos 3 estudios, estoy enterada. Ella ya decide si se los hace o no. Y esta es una breve cartita que yo les redacto, que le pongo consentimiento informado, la fecha y digo, por medio de la presente, yo, nombre de la paciente con su puño y letra, he sido informada por el doctor fulanito de tal, Gerardo Orioles, o quien ustedes quieran, de la importancia de los estudios de tamizaje para neuploidías y preeclampsia en la semana 11-14 de mi embarazo, así como de que hay un estudio de ultrasonido estructural donde se pueden detectar malformaciones fetales visibles entre la semana 18 y 23, y finalmente he sido informada de la existencia del perfil biofísico que se puede realizar de preferencia a partir de la semana 34, que evalúa el bienestar entre el feto y la placenta, feto placentario. Es mi decisión y queda bajo mi responsabilidad el realizarlos o no, y pone la paciente su nombre y su firma con puño y letra. Esto creo que es de lo más importante que deben de llevarse, no porque nos estemos protegiendo legalmente. Si yo hago las cosas bien, nunca voy a llegar a esto. Pero a toda mi paciente yo le tengo que explicar que existen estos 3 estudios, dependiendo de la edad gestacional que lleguen. A veces llegan a las 20, bueno, el 11-14 ya lo perdí. De todas maneras, que me firme, que le expliqué qué es lo que no te hicieron a las 11 y 14, ¿ok? Entonces, con esto termino mi plática. Les agradezco mucho, espero que les sirva y quedo abierto a los comentarios que ustedes tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No veo preguntas por aquí. Yo Pues creo que estuvo perfectamente yo bien creo que no me explicado. entendieron nada. No, sí. o está muy claro. Pero lo importante es que lo hayan podido ver, que lo visualicen, que tengan ahí, tiene usted la plática y tiene Sí. la cartita de consentimiento informado, porque este consentimiento informado es importantísimo, importantísimo.
y que el ginecobstetra sepa que existen estos estudios y que es tamizaje y que es diagnóstico. Esto es bien importante. Cuando nació las células fetales en sangre materna, empezamos a ver un montón no, hace las células en sangre materna, ¿para qué te haces tanta cosa? No, no, son dos estudios muy distintos, son complementarios y son de tamizaje. El diagnóstico se hace por amniocentesis o por vellosidades fetales placentarias, perdón, y necesitamos tener una justificación para saber a quién le vamos a hacer una amniocentesis o una biopsia y a quién no. Y eso es lo importante, dividir estos dos grandes grupos. Como dije al principio, yo hice más de 1000 amniocentesis en perinatología, nada más porque tenían más de 35 años. Entonces estábamos picoteando un montón de mujeres con equipos antiguos, viejos, donde no veíamos ni siquiera la punta de la aguja y rezándole a Diosito que el niño nena, no te muevas, no te muevas, no te vayas a cortar la patita, que está la aguja adentro. Ahora hemos podido tener ya agujas muy especiales, equipos de altísima resolución. Yo puedo saber en qué parte estoy adentro del útero y a quién sí y a quién no. Muy bien, doctor. Sí, no, pues es una plática muy interesante, unos consejos muy que nos sirven a todos los ginecobstetras y ha sido una plática excelente, doctor. Yo espero que nos pueda hacer el favor de darnos otra plática, pero a ver si ya podemos hacerlo de manera presencial para que se venga acá a poner su guayabera también. Hombre, me dará mucho gusto y estar allá con ustedes. Les mando un abrazo con mucho cariño y con Muchas el gracias. deseo más sincero por parte de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología y de mi persona con todo el corazón, de que nos libre de esta terrible pandemia que estamos viviendo, que ustedes también la tienen muy fuerte allá. Sí, también estamos sobreviviendo. Sí, y los que ya fuimos infectados, yo fui infectado en noviembre del 2020 y estuve un mes y medio con oxígeno. Afortunadamente no me tuvieron que intubar y milagrosamente estoy aquí con mucho cariño, mucho amor para todos ustedes, mis compañeros ginecobstetras, hermanos federados, que Dios me dio la oportunidad de seguir aquí vivo. Mi deseo y el deseo de la federación es mandarles un abrazo y nuestros brazos abiertos en nuestros conocimientos, los pocos que tengamos, compartirlos con ustedes para que cuando nos vayamos dejemos un poquito de lo que aprendimos. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Nada más ya para finalizar, les recuerdo que nuestra plática del próximo mes la va a dar el presidente de la Federación Latinoamericana de Ginecobstetricia y va a ser presentada por el doctor Néstor Garelo de Argentina. Les invitamos a que asistan a esta charla. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Anita. Gracias al equipo de Ideas Marketing. También ustedes son muy valiosos y nos vemos el próximo mes. Un abrazo para todos. Igualmente, doctor. Mucho cariño. Muchas Bye. gracias por la invitación. Igualmente, Hasta luego. doctor. Bye. Hasta luego.